Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariano Vaca, Head de Gestión Patrimonial de Credicorp Capital. Quiero darles la más cordial bienvenida en esta nueva sesión de webinars de historia y cultura que hemos preparado en Credicorp Capital para todos nuestros clientes. En esta oportunidad contaremos con la participación de Natalia Ordóñez Durán. Hola Mariano, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Natalia es directora de la agencia de viajes y curaduría de experiencias, Be Part of the Journey, y con John Quintero, aclamado fotógrafo colombiano, ex director fotográfico de la BBC, quien ha viajado a Etiopía en numerosas ocasiones y nos presentarán hoy día Etiopía, un viaje a la cuna de la humanidad a través del lente de John Quintero. John compartirá sus historias, las costumbres y vivencias que ha ido recogiendo en sus diferentes viajes a través de imágenes impresionantes. Recuerden que pueden realizar sus preguntas a través del botón de Q&A que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Estas serán realizadas por Natalia y compartidas con John durante la presentación. Y al final del webinar vamos a tener como costumbre una sesión para una encuesta, la cual les agradeceré realizarla para poder seguir mejorando. Bueno, muchas gracias y sin más, le quiero dar el pase a Natalia para que presente a John y empecemos esta sesión. Muchas gracias. Gracias Mariano, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Estamos muy emocionados de estar aquí con John, quien nos va a contar, como comentaba Mariano, sobre Etiopía. Vamos a través de sus fotografías, viajar y aprender sobre este maravilloso destino. John, gracias por estar aquí con nosotros. John, además de ser fotógrafo, algo interesante y un dato interesante que deberían saber de él, es que John además es arquitecto, y al ser arquitecto su visión de la fotografía es bastante única. John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Natalia, buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que en este momento se están conectando. Muchas gracias por esta gran invitación a Credicorp Capital y a todos ustedes por estar aquí conectados con nosotros. Intentaré por la próxima hora y media tal vez, contarles un poco las experiencias que he vivido en mis viajes en Etiopía y quiero contagiarlos un poco de esa magia que tiene ese país para mí. Que de pronto no todas las personas conocen y que es bien interesante. Por esa razón quiero mostrarles mis imágenes y contarles algunas de estas vivencias y entretenerlos un poco en esta tarde del viernes. Gracias de nuevo. Solo voy a agregar algo, como comentó Mariano, están bienvenidos todos a hacer todas las consultas que quieran en la sección de preguntas y respuestas. Yo voy a estar introduciendo sus preguntas para que John las pueda responder a través de la sesión. Perfecto, entonces vamos de una vez con la presentación y mientras estoy hablando, si tienen alguna pregunta, tienen alguna inquietud, por favor escribir en el chat y trataremos de resolver todas las preguntas que sean posibles mientras estamos hablando o al final de la presentación. Bueno, de nuevo quiero decirles, Etiopía es un país al que llegué porque siempre tenía mucha curiosidad como fotógrafo y además para mí la fotografía siempre ha sido una herramienta para comunicarme con la gente. Entonces a través de la fotografía siempre he logrado llegar a muchas comunidades alrededor del mundo. He tenido la suerte de poder viajar alrededor del mundo con la fotografía y Etiopía era uno de esos destinos a los que siempre quería llegar. Finalmente pude hacer mi primer viaje en el 2011 y fue para mí un viaje que marcó gran parte de mi carrera como fotógrafo. Encontrarme allí con tantas personas, con tantos grupos indígenas, con una cultura tan rica, me hizo que quisiera explorar un poco más y por esa razón hoy quiero compartirlo un poco con ustedes. Para dar un poco de contexto, les quiero mostrar dónde está Etiopía. La mayoría digamos, conocemos
el continente africano, pero en realidad es un poco complicado con tantos países que hay allí, a veces ubicarse exactamente dónde está. Etiopía es un país que no tiene costas sobre ningún mar, pero está en una posición que lo hace muy característico porque Etiopía tiene una zona, es bastante alta. De hecho, Addis Abeba, la capital, es la capital más alta de África. Y no sé a ustedes, pero a mí me pasaba que cuando me hablaban de África siempre pensaba que iba a ser mucho calor y que iba siempre a estar con mucho calor estando viajando allí por Etiopía. Resulta que Etiopía, por ser tan alto, lógicamente la temperatura tiene temperaturas bastante bajas, pero no solamente eso, Etiopía tiene temperaturas muy bajas, pero también tiene las temperaturas más altas del planeta. Entonces es un contraste grandísimo porque en la parte de Afar, la zona de Afar, donde está la depresión de Danakil, tenemos la zona más caliente de la Tierra. Mientras que estamos en zonas donde la temperatura baja bajo cero, en las montañas Simien, por ejemplo. Este es el mapa ya más detallado de Etiopía. Y tiene 10 zonas demarcadas. Sin embargo, en este momento, en Etiopía hay una disputa por algunas zonas y es posible que no sé, en los próximos años tengamos divisiones aún más grandes dentro del país porque hay muchas ciudades principales o ciudades grandes que tienen sus regiones y que quieren separarse del gobierno centralizado. Esto está sucediendo en este momento. La región más grande donde está la capital es Oromia, la región de Oromia. Ellos tienen su propia lengua y Etiopía es un país que tiene aproximadamente 200 dialectos diferentes. Allí en cada zona hay dialectos diferentes, pero si nos vamos a la zona del Valle del Omo, donde están las tribus, cada una de estas tribus, que son aproximadamente 80 grupos indígenas, cada uno de ellos tiene su propia lengua. Pero la lengua oficial es el amharico. El amharico es la lengua que se habla en Etiopía, aunque muchas personas hablan inglés, sobre todo porque quienes pueden ir al colegio o a la universidad, las clases son en inglés. Bueno, como les digo, si hay alguna pregunta, Natalia, en el transcurso, vamos a hacerlo muy dinámico y estoy bienvenido para cualquier comentario cuando tú quieras, ¿vale? Gracias, John. Bueno, empezamos nuestro recorrido con Addis. Addis Abeba es una ciudad grande que tiene más de 3 millones de habitantes. El total de habitantes de Etiopía es de 110 millones aproximadamente. Es un país bastante poblado. Y la capital solamente tiene un poco más de 3 millones de habitantes. La capital, como casi todas las capitales de África, es caótica, tiene grandes mercados. Etiopía es uno de esos países que ha surgido y que ha logrado reponerse, digamos, en su economía a un nivel bastante rápido en comparación con sus vecinos en África, con sus otros países. Y han habido muchos cambios, sobre todo a partir de los últimos 2 años, con el nuevo primer ministro que hay, que ha llegado con una cantidad de ideas nuevas y que ha hecho que el país de pronto tenga un poco más, esté en los ojos más de la inversión del exterior, de empresas del exterior. Bueno, hablamos de la capital y casi siempre los recorridos que hago, los hago yéndome después de la capital hacia el sur. La capital casi siempre es la base donde voy a estar allí moviéndome entre regiones y de la capital se viaja al Valle del Omo. El Valle del Omo es una de esas áreas del mundo donde existe la mayor concentración de grupos indígenas en ese espacio. Ahora, el Valle del Omo es además la región en la cual se han encontrado una gran cantidad de fósiles de homínidos y por esa razón es que Etiopía
es considerada la cuna de la humanidad. Esto no es que se lo han inventado, no es un título bonito que le han puesto al país. De verdad que Etiopía se lo ha ganado por muchas razones, y es que en Etiopía no solamente existe, no sé si ustedes han oído hablar de Lucy, no sé si han oído hablar de nuestra abuela Lucy. Lucy es el resto humano más antiguo que se haya encontrado en el mundo y se encontró en Etiopía en 1974. ¿Y saben por qué lo llamamos Lucy? Se llama Lucy porque quien lo encontró era muy amante de la música de los Beatles, y hay una canción que dice Lucy in the Sky, y por eso le pusieron a nuestro ancestro ese nombre. Ahora, no solamente ha sido Lucy, a pesar de ser el homínido más importante que se ha logrado encontrar, no es solamente el único. En Etiopía también se han encontrado los primeros restos de herramientas de piedras usadas por los humanos. De hecho, parece ser que usaban las herramientas de piedra para su comida, y allí se encontraron vestigios de esto que están en varios museos, no solamente en Etiopía, sino en los Estados Unidos también. También allí... John, Sí, claro. una consulta de Carolina. ¿Etiopía fue colonia inglesa alguna vez por la educación en inglés? Está preguntando. Qué buena pregunta. No, y qué bueno que lo hayan preguntado, porque Etiopía justamente nunca ha sido colonizado. A Etiopía intentaron entrar 2 veces los italianos, y también en algún momento intentó Rusia, pero Etiopía nunca ha sido colonizado. Por esa razón, Etiopía es un país que culturalmente es muy intacto, muy rico, muy único, porque en Etiopía no hay una influencia marcada de ningún otro país, como sucede, por ejemplo, con países como Madagascar, que han tenido influencia francesa. Entonces tú vas a Madagascar y te comes... Yo en Madagascar me comí los croissants más deliciosos del mundo, es increíble, pero es cierto. Y es parte de esa influencia, pero cuando tú estás allí, en Etiopía, no existe eso. Entonces, incluso las facciones y la manera, el rostro, los labios, el cabello de los etíopes es muy diferente a casi el resto de los africanos. Se distinguen bastante, y es precisamente por eso. La educación en inglés simplemente porque el gobierno decidió que era ideal que en su educación se incluyera el inglés, para que se educaran y aprendieran, además de su lengua materna, también aprendieran el inglés. Bueno, esta fotografía que tenemos aquí es de un grupo de mujeres de la tribu Hamar. Y cuando uno viaja, mi primer viaje, y me gusta mucho hacer el viaje desde Addis hasta el Valle del Lomo en coche, porque empieza uno a ver la transición entre la ciudad, entre los asentamientos que están alrededor, y poco a poco se va acercando, y cuando uno llega al Valle del Lomo es como si uno entrara en un documental viviente. Está uno allí como en un mundo que uno dice, ¿esto qué es? Es decir, se encuentra uno, esto no es una fotografía posada, esto no es porque yo les dije que se pusieran este traje para la foto, esto es un grupo de mujeres que van un lunes en la tarde al mercado de Turmi, que Turmi es una población en el Valle del Lomo, donde tienen un mercado los lunes en todo el día, y ellas simplemente van allí a intercambiar tabaco, a intercambiar algunas especias y miel también. Muchas veces se van desde muy temprano, hacen un recorrido desde donde están sus viviendas, y se van allí al mercado y regresan en la tarde. Entonces es bien interesante que uno, de hecho, mira, la carretera que se ve al lado derecho es justamente la carretera principal por la que yo iba. Cuando logré ver este grupo de mujeres, pues lo único que hice fue bajarme y poder hacer una foto. Bueno, dentro de todos estos grupos indígenas, que son aproximadamente 80, les había dicho, 80 grupos indígenas que hay en el Valle del Lomo, el número entre cada tribu es muy diferente. Por ejemplo, la tribu Caro en este momento es uno de los que menos
menos indígenas tiene, y aproximadamente está entre 1000 y 2000. Digo entre 1000 y 2000 porque es muy difícil realmente establecer cuántos de ellos quedan. Y cuando hablo de quedar es porque muchos de ellos, sobre todo los jóvenes, simplemente no quieren estar allí y se van a las ciudades, pierden completamente la cultura y muchos de ellos ni siquiera quieren regresar. Esta fotografía es de una de las tribus que se llama Bana y la realicé en una de mis aventuras. Estaba justamente con el guía, amigo mío, nos quedamos en una de las tribus y me invitaron a una fiesta. Entonces, cuando les dije que sí, que claro, que me interesaba ir a la fiesta, me dijeron, bueno, entonces esta noche alístate porque vamos para la fiesta. La idea mía de una fiesta era que iba a estar no sé, en un sitio comunal, como una escuela, donde a lo mejor había energía eléctrica, a lo mejor íbamos a tener música y a lo mejor era mi idea de una fiesta. Resulta que recorrimos campos de sorgo y campos de maíz en la noche a oscuras con la ayuda de una linterna. Llegamos a un claro en el bosque donde estaban todos estos chicos bailando y haciendo música con unas tablas que golpean y con su voz cantaban, hacían una especie de ritual. Y aquí ustedes están viendo todos los hombres, pero al frente están todas las mujeres. Luego entonces empezaban a encontrarse y había una especie de cortejo. Es decir, pensar que en el siglo XXI estamos siendo partícipes de algo como esto, que no es armado, no está siendo hecho para los turistas, es realmente una cosa que para mí es bastante maravillosa y además me siento muy agradecido de tener la oportunidad de ser parte de este tipo de ceremonias. Aquí les voy a mostrar un poco el video de una de esas experiencias. Bueno, ese video que acaban de ver es una de las experiencias fotográficas en las que he llevado grupos de personas y esto no es una cosa, como les digo, preparada, simplemente nos los encontramos, estaban allí parte de una ceremonia llevando personas estaban recolectando leche y miel para una pareja que iban a tener una ceremonia. Y ese tipo de cosas tuvimos la oportunidad de verlas allí. Este es un guerrero de la tribu Caro y lo que ustedes ven en el fondo es el río Omo, es el río que atraviesa todo este valle y al cual le merece el nombre. Los guerreros se distinguen porque tienen en su cabeza este penacho que está amarrado a su cabeza con arcilla, es decir, es una cosa dura allí en la cabeza y que demuestra que ellos han sido merecedores de ser guerreros por haber matado a un animal salvaje o muchas veces a un miembro de otra de las tribus. Nuevamente la tribu Caro. He tratado de separar por tribus, aunque no tengo fotos de los 80, de las 80 tribus, no nos vamos a quedar aquí hasta la medianoche, pero sí de algunas de las principales. Esta fotografía me gusta porque muestra qué tan creativos son. Ellos utilizan los elementos que tienen alrededor, elementos como ramas, hojas, frutos secos, flores, para decorarse. Este es un tipo de decoración con frutos silvestres y siempre se caracterizan por tener su rostro y muchas veces el cuerpo decorado con tiza blanca que la extraen de un río. Quiero aclarar aquí, de pronto sea válido decirlo, que a través de la presentación habrán algunas fotos de torsos desnudos que espero no vayan a ser
no vayan a tener problemas ustedes, pero quiero decírselo desde ya, por favor, para que lo sepan. Simplemente son las culturas. Esto, es decir, esto no es algo que yo me he inventado, simplemente quiero que lo tomen como una clase muy cultural, como una presentación que es justamente lo que es y lo que vamos a ver en el momento que vamos al Valle del Lomo, ¿de acuerdo? John, disculpa que te interrumpa. Hay algunas consultas que están haciendo que quería tomarme un segundo para preguntarte. Claro que sí. La primera es, ¿existió un virreinato italiano conformado por los territorios de Etiopía, Eritrea y Somalia? Si existió un virreinato, Un se, tra virreinato italiano. se trató de formar. Italia estuvo en Etiopía, pero no lograron formar un virreinato hasta el punto donde yo lo sé, no lograron hacerlo porque ellos fueron sacados del territorio. Ok, correcto. La siguiente pregunta es, ¿el diseño del cuerpo se lo hacen cortando la piel? Tenemos diseños con escarificación, tenemos y tenemos decoración con pinturas que ellos extraen de la tierra. En este caso lo que les estaba mostrando, por ejemplo esto es tiza que simplemente sacan de una piedra blanca del río. Pero hay escarificación y la vamos a ver en algunas de las tribus, sobre todo en tribus como los Mursi se usa muchísimo y esa escarificación tiene mucho que ver con sus creencias. Ellos no tienen ninguna religión, pero son animistas y ellos creen en los espíritus y por tal razón muchas de sus decoraciones tienen que ver con la protección que ellos quieren tener de esos espíritus. Perfecto, eso responde a varias de las consultas que habían hecho al respecto de eso. Y una consulta más relacionada a la fotografía, ¿con qué lente y tipo de iluminación haces las tomas nocturnas? Bueno, las fotografías, la que vimos justamente del grupo que estaban bailando, trato de llevar siempre luces porque en realidad es que no había nada. Esto era un claro en medio del bosque iluminado con algo de luz de luna, pero allí nadie tenía ni una linterna, lo único que tenía una linterna era yo. Y entonces lo que yo hago es que siempre cuando estoy viajando trato de llevar luces, pero yo no llevo luces de estudio, luces gigantescas, porque no me gusta, es decir, es muy complicado, es supremamente complicado. Llevo siempre luces LED o LED, luces continuas, o simplemente llevo un par de flashes. La luz que vieron, la fotografía que vieron está iluminada con una luz LED muy potente para poder darles algo de luz. Y con respecto a lentes, yo trabajo con Nikon, mis lentes todos son Nikon y utilizo siempre lentes luminosos. Entonces, digamos que para este tipo de escenas trato de tener lentes que tengan una apertura de 2.8 y menos que eso. Perdón si hay alguien que no sepa mucho de qué está hablando, pero como mi profesión es la fotografía, si hay preguntas de fotografía, con mucho gusto las resolvemos, ¿de acuerdo? Entonces, siempre trato de tener lentes muy luminosos. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de continuar, Natalia? Creo que podemos continuar y después hacemos otra Perfecto. pausa más adelante. Gracias. Perfecto, perfecto. Tenemos esta fotografía, es sobre el río que ustedes vieron hace un momento, solamente que ya es desde abajo y es en otra tribu que se llama los Dasanech. Para ir a ver los Dasanech, que son justamente esta niña que ven aquí, los Dasanech tienen algo muy particular y es que ellos salen al pueblo de Omorate, en este caso de esta comunidad que está cerca del pueblo de Omorate, y son igualmente creativos con su decoración. Lo que hacen es que recogen las tapitas de los refrescos y hacen este tipo como de pelucas que simplemente se les ponen allí encima y me parece sumamente creativo, es decir, utilizan lo que hay en el entorno para decorarse. Esta fotografía es también de los Dasanich al atardecer y esta zona me encanta porque se presta mucho para hacer este tipo de siluetas en la tarde y allí siempre están sucediendo cosas. Entonces va una señora que lleva la leña, va un niño que está jugando con unos palos, va alguien que va arriando su ganado, sus cabras y siempre existe algo maravilloso para hacer fotografías allí. Esto también es los Dasanich. Mira lo que hablábamos de la escarificación. Entonces, en esta fotografía tenemos un guerrero. Él es de la tribu Dasanech. Seguimos con la tribu Dasanech. Y lo que él tiene en la cabeza, si se fijan,
es una placa pegada a su cabello, que no es otra cosa que arcilla y que se endurece. Es decir, esto no es una cosa que se van a quitar, que se la van a poder quitar simplemente cuando quieran. Ella va a quedar allí pegada. Y el cuerpo está decorado con escarificación, que se lo hacen ellos mismos con una cuchilla para asemejar la piel de un lagarto o de un cocodrilo. Esto es parte de lo que les decía de los dasanes, que me encanta ver allí a todo lo que sucede alrededor de de cómo viven. Es maravilloso. Y nuevamente seguimos con la manera en que ellos se decoran su cuerpo. La vestimenta casi siempre está hecha con pieles de animales, normalmente cabra, y siempre tienen este tipo de decoraciones en la cabeza, siempre se hacen algún penacho, y es bien interesante definitivamente ver sobre todo la diferencia con las otras tribus. Llegamos a otra región y esta, bueno, perdón, sí, seguimos en el Valle del Lomo, pero esta es otra área del Valle del Lomo, y aquí tenemos a la tribu Arbore. Esta mujer de la tribu Arbore, ellos tienen algo muy particular, y es que los Arbore tienen la piel mucho más cobriza, mucho más oscura, tienen un tipo de piel completamente diferente a los otros, definitivamente. Es una piel mucho más oscura que resalta muchísimo con toda la decoración que ellos tienen. Casi siempre llevan muchísimos collares de colores, lo que hace que resalte muchísimo por el color que tienen en la piel. Y las mujeres, especialmente las solteras, tienen que raparse el pelo y se lo cubren para protegerse del sol con estas mantas negras. Entonces va uno por allí en el mercado y siempre las ve con sus mantas negras, pero tienen el torso desnudo. Me parecen una de las, bueno, todas las tribus son interesantes allí. Aquí tenemos nuevamente una niña de la tribu Arbore en la izquierda, pero en la derecha tenemos algo muy particular y que tal vez algunos de ustedes han visto alguna vez, y es la expansión del labio con un plato que puede ser de madera o puede ser de arcilla. En este caso es un plato de arcilla y es de la tribu Mursi. Entonces los Mursi en el Valle del Lomo es una de las tribus más conocidas y que más recibe, digamos, visitantes, porque es tal vez de las más interesantes, justamente por esta costumbre que tienen las mujeres, solamente las mujeres, de hacer una expansión en su labio y de ponerse en este plato. Para ponerse en este plato, ellas, para poder soportar el plato allí, lo que hacen es que se cortan los dientes de abajo para poder darle espacio al plato en la boca. Ahora, este plato no lo tienen allí puesto todo el tiempo. Se lo ponen solamente de vez en cuando, se lo ponen para recibir a los visitantes, y cuando están, digamos, en su comunidad, simplemente tienen allí el labio sin ninguna expansión. ¿Cómo van las preguntas, Natalia? John, algunas de las preguntas que están haciendo ya las has ido respondiendo durante tu exposición. Hay una específica a ti preguntándote si conociste la tribu Falaya, que dicen ser descendientes de una de las 12 tribus judías. Fueron admitidas en Israel como legítimamente judíos. ¿Los conociste? No, no los conocí, pero hay un gran vínculo entre Israel y Etiopía justamente por la religión. Entonces, incluso muchos de los coptos que viven allí en Etiopía se han ido a Israel, y a la vez Lalibela, por ejemplo, en el norte es considerado el Jerusalén de África. Entonces hay gran conexión entre ellos, pero justamente el grupo del que me estás hablando no lo conozco. Aprovecho para consultarte algo. ¿Cuántas tribus hay? Son varias tribus. Aproximadamente 80 grupos indígenas tenemos solamente en el Valle del Lomo. Por esa razón es una región patrimonio de la humanidad de UNESCO, y de nuevo, una de las razones es porque justamente se cree que allí surgió la civilización humana.
Bueno. Gracias. Y una última consulta que están haciendo, que creo que puede ser algo que les puede dar curiosidad al respecto de las fotos que tú tomas. La actitud de las tribus, ¿cómo es ante alguien tomándoles una fotografía? Porque hay otros lugares en el mundo donde no les parece algo tan simpático. ¿Cómo funciona cómo funciona en Etiopía? Definitivamente esto no es tan fácil como yo irme con mi cámara y decir, es que me voy al Valle del Lomo y tomé un bus, no sé, en Addis o un vuelo que me dejé no sé en dónde. No es tan sencillo, porque para llegar a las tribus, digamos que hay zonas en las que yo puedo estar solo, que son como los mercados, de pronto en las poblaciones, pero cuando yo me quiero adentrar un poco e ir a las tribus, a sus viviendas, pues definitivamente necesito estar con alguien. Entonces lo que yo siempre hago es que trato de estar acompañado de guías y de una persona local. Primero que hable la lengua, porque no es necesario solamente que hable inglés, sino que además pueda comunicarse con las tribus y de esta manera lograr un vínculo para poder estar allí. Además que esto no es un viaje de, bueno, es que me voy hoy y recorro 5 tribus y mañana otras 5. Normalmente trato de quedarme varios días con ellos, primero para entender un poco. Yo no viajo por hacer la fotografía, lo viajo como también una experiencia de vida y me gusta mucho aprender de ellos. Entonces, quedarse con ellos allí, ver cómo viven, comer con ellos, salir al campo a trabajar con ellos, es una de las cosas que me gusta hacer porque justamente hace que uno tenga un entendimiento mucho más grande de cómo realmente viven. Eso es una experiencia maravillosa para mí y lo hago. Entonces, cuando normalmente hago este tipo de viajes, no es así como de súbito me aparezco, sino que ya voy con alguien que a lo mejor nos vamos a quedar allí. Yo he dormido en todas estas tribus que ustedes ven, he dormido en el suelo, he dormido en pieles de cabra, he dormido afuera, bueno, lo que ustedes se puedan imaginar. Con respecto a fotografía, si alguien pregunta, lo que les decía de iluminación, esto es una luz continua, una luz LED que está iluminando y para tratar de darle un poco más de luz, porque la luz que había del fuego no era suficiente. Lo que tenemos en la foto es una madre con un hijo de la tribu Hamar. Los Hamar tal vez es el grupo más grande que hay en el Valle del Lomo y las mujeres se caracterizan por este tipo de cabello que se lo hacen con la ayuda de grasa animal y de una tierra roja. Entonces se hacen estos churitos y se distinguen las mujeres casadas de las solteras por tener este collar que tiene ella, que tal vez lo vamos a ver en otra foto, y es que tiene una protuberancia fálica y que demuestra que ella es casada. Esto es también parte de la tribu Hamar, muy temprano en la mañana, justamente después de unas quedadas allí, y están ordeñando los camellos. No todos tienen camellos, quien tiene camellos es considerado bastante rico. La leche de camellos la utilizan para alimentarse. Tenemos otra foto justamente en otra de las tribus. Trato siempre, esta es luz natural, aquí no hay ninguna iluminación, es simplemente 4 de la tarde, entra el sol de frente y con el humo que hay en la cocina, pues produce este tipo de efecto y que me gusta muchísimo a la hora de hacer fotografía. Ella, ¿qué está haciendo allí? Está haciendo café. Con respecto al café, el café etíope, yo creo que ustedes de pronto lo han oído también, que es bastante famoso en el mundo, el café de Etiopía, pero el café que consumen en las tribus del Valle del Lomo no es el café etíope que conocemos famoso. Ellos lo que hacen es que la cereza del café o el fruto rojo del café, cuando está maduro, lo pelan, tiran el café, tiran la pepa del café, la semilla, y hacen el café con la cáscara del café. Entonces realmente no sabe a café, realmente sabe a una especie de té que de todo tiene menos de café. Bien interesante. Mientras que, digamos, en las otras regiones, en el norte, es donde tenemos el café que es conocido en todo el mundo, que es muy delicioso. Bueno, los niños Hamar y todas esas tribus, ellos aprovechan. Los niños Hamar tienen mucho este tipo de corte de cabello. Y los niños lo que hacen es que en el momento que llega el ganado, en las tardes, a las tipo 5 de la tarde, que llegan todas las cabras, entonces ellos aprovechan y tienen allí un snack directamente desde el origen. Una de las cosas bien particulares de la tribu Hamar y la tribu Bana, por ejemplo, es que ellos tienen algo que se llama
una ceremonia que se llama el Salto del Toro. ¿En qué consiste la ceremonia del Salto del Toro? La ceremonia del Salto del Toro es una ceremonia que hacen los jóvenes como un ritual para pasar a la adultez. Entonces, una vez que ellos logran hacer el salto del toro, son considerados personas de cierta responsabilidad, son considerados adultos y pueden casarse. Ellos, la única manera es que, la única razón por la cual ellos no se pueden casar es si tienen un hermano mayor que aún no se haya casado. Pero si no, después de realizar el salto del toro, lo pueden hacer. Esta es una serie que les voy a mostrar un poco sobre qué sucede en el salto del toro. Aquí tenemos un grupo de jóvenes y dentro del salto del toro suceden varias cosas que les voy a tratar de mostrar en estas fotografías. Ellos empiezan decorándose para la ceremonia. El chico que va a hacer el salto no está allí con ellos. Él normalmente está con sus padres o con sus abuelos y él aparece en el momento de hacer el salto. Además, porque quien va a hacer el salto se distingue de los demás porque tiene un estilo de cabello bastante particular. Bueno, tenemos un padre con su hijita allí, también Hammer. Y a la vez las mujeres, los hombres están decorándose, están haciendo todo esto. Las mujeres empiezan a consumir alcohol desde muy temprano. Y empiezan también a decorarse en el cabello y empiezan a reunir todo el ganado porque van a hacer el salto del toro. La razón por la cual ellas empiezan a consumir alcohol, que estamos hablando que es cerveza de sorgo que ellos mismos fermentan, es porque en el momento de la ceremonia, antes del salto del toro, hay una ceremonia en la que los jóvenes las van a latigar en la espalda con una ramita, con algo muy fuerte, hasta que brota la sangre. Ellas no pueden llorar, no pueden hacer nada, es parte del ritual y es un honor hacia el joven que va a hacer el salto del toro. Entonces ellas empiezan en un estado de trance con el alcohol que consumen, con el baile que hacen, que lo van a ver en este preciso momento. Baja los brazos. Bueno, entonces ellas hacen esto y los chicos están preparándose para hacer lo del salto. Y mientras tanto, ellas empiezan a hacer una especie de chanting, de ritual en que suben las manos, como incitando a los jóvenes a que las latiguen. Entonces él, con toda su fuerza, la latiga la espalda, la carne se abre y brota la sangre. Es una cosa bastante fuerte de ver porque además los padres, los familiares, se sienten muy orgullosos de las hijas que logran hacer esto. Aquí tenemos justamente a alguien que está observando y no sé si alcanzan a ver que esta mujer tiene ya cicatrices y encima de las cicatrices tiene nuevas heridas. Muchas veces hay un salto del toro y luego hay otro en 15 días y no les han sanado todavía sus heridas y van y las latigan encima de sus heridas. Imagínense en esto. Entonces todas se suben la blusa, se la amarran de la manera que lo ven allí para que las latiguen. Los abuelos, los padres están mirando normalmente si se han hecho latigar o no, porque consideran que es un gran honor hacia el chico que va a hacer el salto del toro. Incluso las niñas, ella es una niña que no pasa de los 10 años, empieza ya a hacer, a que se vaya acostumbrando a este ritual. Ella no va a ser latigada, pero empieza a hacer una especie de juego. Hay una especie de juego en la que las niñas empiezan a jugar a que son adultas y este joven que está allí las latiga, pero no las latiga fuerte. Pero de alguna manera es enseñándoles cómo es ese ritual del cual ellas van a ser parte cuando sean ya mucho más adultas. Aquí vamos, ya todo el mundo se va reuniendo, los toros están al fondo, todos los jóvenes están allí y llega el joven que va a hacer el salto del toro, que está completamente desnudo. Recuerden lo que les decía de lo particular de su cabello. Aquí en este momento él va a hacer el salto del toro y el grupo familiar, los amigos están allí teniendo el ganado de la cola y de los cuernos. Además ponen un ternerito allí para que sirva un poco de escalón.
Este es otro personaje, es en uno de los tantos viajes y lo que está haciendo es el salto. Si ellos se llegaran a caer, si ellos se llegasen a caer, entonces tendrían que repetirlo, pero no lo repiten inmediatamente, tienen que hacerlo en un año. Y yo he estado en muchos de estos saltos, nunca me ha tocado que alguien se caiga, nunca me ha tocado, siempre. Además que lo hacen varias veces, ¿no? Lo hacen 4 o 5 veces, a un lado hacia el otro, a un lado hacia el otro. Cuando termina es abrazado por todos los miembros de su comunidad, por sus amigos y empieza una celebración. Bueno. John, disculpa que te interrumpa. Hay una pregunta No. que se repite, que la han repetido muchas veces. ¿De qué se alimentan? Me imagino que cambiará a través de las tribus. ¿Cómo funciona su alimentación? Ellos se alimentan mucho de sorgo. El sorgo para ellos es bien vital en su dieta. Y ellos particularmente, en todas esas tribus, hacen unas especies de torticas, de bollitos del sorgo que ha sido cocinado y entonces con la masa la apretan y hacen unas especies de buñuelitos, para que me entiendas en términos latinoamericanos. Y esto no sabe a nada más que sorgo, es decir, esto no tiene sal, esto no tiene dulce, son secos, son súper secos, pero les da energía. Además que consumen miel, consumen maíz también, entonces tienen cultivos de maíz, tienen miel y consumen la leche de sus cabras. Realmente en las tribus, yo no he visto a nadie que diga es malnutrido, que uno lo diga, bueno, este niño, este joven se ve desnutrido. Realmente no, se ven bastante saludables, entre comillas, aunque lógicamente tienen a veces afecciones de piel, hongos, cosas de estas, pero digamos que en cuestión de nutrición no hay malnutrición. A propósito de eso, yo sé que muchos identificamos Etiopía con la famina que hubo por allá en los 80, entonces siempre pensamos que Etiopía es un país en el que la gente se está muriendo de hambre y que los niños etíopes son estos niños que se ven con el estómago distendido, súper barrigones. Eso fue parte de la historia de Etiopía. Es muy duro de ver los videos, de recordar cómo fue toda esta situación, que fue una gran sequía que hubo y que se repitió por varios años y que hizo que sobre todo en la parte del norte Etiopía sufriera de una hambruna terrible que pasó a la historia y que mató a muchísima gente. Esto quedó en la historia. Etiopía ahora tiene grandes cultivos y a pesar de que es un país muy pobre, es un país con un gran potencial y la gente allí es muy trabajadora y definitivamente no se ve esto de lo que estamos hablando, al menos no es ni en las capitales, ni en el norte, ni en el sur, realmente logró uno ver esto. Tenemos aquí una chica de la tribu Hammer que está justamente hablando de sequías. Esto es el lecho de un río que está completamente seco y para poder obtener agua han tenido que cavar el lecho del río y está sacando algo de allí. Miren el agua que está en este pozo, es mínima y ella tiene que esperar a que llene un poquito de agua para poder recogerla y llevar esa agua a sus comunidades. A la vez lleva a sus animales para alimentarlo. Entonces me pareció espectacular hacer esta fotografía allí porque en composición, en todo, parece allí como si estuviera armada para hacer no sé, la pose, todo. Me pareció simplemente un momento maravilloso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, John, una pregunta que también muchos han repetido es ¿de qué viven? ¿De qué viven? Ellos son pastores y ellos hacen trueque con sus animales. Entonces, si tú tienes miel y yo tengo animales, a lo mejor podemos hacer un trueque, o a lo mejor si tú produces sorgo y yo produzco maíz, entonces también se puede. Y ellos van a los mercados y en los mercados hacen todo esto. Entonces, pueden venderlo por dinero o pueden simplemente cambiarlo por otras cosas, ¿sí? Pero ellos normalmente producen alrededor de sus asentamientos, producen la comida que ellos consumen. Gracias. Bueno, tenemos un guerrero de la tribu Mursi, y la tribu Mursi es una de las tribus tal vez, ¿qué diría yo?, violentas. Ellos normalmente consumen bastante alcohol
y lo hacen desde tipo mediodía, así que visitarlos en las tardes es un poco complicado y puede ser un poco peligroso. Entonces, normalmente los viajes, cuando hago viajes con grupos, yo hago expediciones fotográficas a Etiopía, y no solamente a Etiopía, sino a muchos destinos, pero cuando vamos a destinos como esos, siempre tratamos de ir a sitios que lógicamente son seguros. Siempre la seguridad de los grupos es muy importante, entonces lo hacemos de manera que no tengamos ningún riesgo, pero no se puede uno como aparecer allí así de la nada, sin que lo estén esperando, sin que sepan quién va, sin que conozcan a una persona que sea un guía y que digan, que le tengan, digamos, que lo conozcan, le tengan confianza. Este guerrero tiene una decoración bien particular con estos son colmillos de jabalí. Seguimos con la tribu Mursi, seguimos con la escalificación. Miren el tipo de decoración que tienen las dos mujeres en los brazos. La que tiene el niño también se nota como escamas en su piel. Esos son hechas con una cuchilla. Y las expansiones en las orejas son bastante grandes. Ambas lo tienen aquí, solamente que la de la izquierda no las tiene puestas, no tiene ningún aro puesto en sus orejas, pero tiene el plato. Cuando ese plato ya, digamos, queda flojo, entonces buscan un plato un poco más grande, y mientras más grande sea el plato, mucho más importantes, más bonitas son consideradas dentro de la sociedad. Pero si se llegase a romper su labio, sean consideradas como una mujer con la que nadie se quiere casar. El color de sus pieles, yo creo que es una cosa maravillosa, bellísimo. Tenemos un joven, también Mursi, y una niña, una mujer Mursi también. Miren los símbolos que se hacen en su cuerpo también con la escarificación. Otro guerrero. Lo que tiene en la boca es un cepillo de dientes, que no es otra cosa que un palo que tiene de una madera especial que digamos, se deshace en la boca muy fácilmente y que la usan como cepillo de dientes. No estoy hablando solamente de los Mursi, esto lo vemos en todo Etiopía. De sur a norte, en todas partes vamos a ver personas, vamos a ver en el mercado que están vendiendo allí un palito que tiene algunas ranuritas y que no es otra cosa que un cepillo de dientes. Y lo llevan todo el día. Estos retratos son hechos con luz natural. Lo que yo hago es que yo, cuando viajo, siempre trato de utilizar mucho la luz de la mañana y utilizar la luz del atardecer, pero durante el día, si hay mucho sol, hago retratos en interiores para utilizar la luz reflejada. Esto es luz de mediodía, un sol súper fuerte, pero la luz reflejada, y él estando en el interior de una de sus chozas, produce este tipo de iluminación muy suave. Seguimos con los Mursi, y esto es una expansión de la oreja. John, una pregunta de parte del público. ¿Qué rol tiene la mujer en la sociedad de las distintas tribus? Depende de la tribu realmente, pero las mujeres, tanto las mujeres como los hombres, trabajan bastante. Las mujeres están normalmente pendientes de los hijos, están pendientes de las cabras, normalmente ellas son las que van al mercado a hacer el trueque, las cosas que tengan que hacer en trueque, mientras que los hombres están más al cargo de lo que es el ganado, de reunir el ganado, de hacer todas las negociaciones con respecto al ganado y de estar, de ser pastores, porque ellos tienen que cuidar que su ganado no no vaya a ser atacado por animales salvajes, o no vaya a ser atacado o no vaya a ser robado por otras tribus. Entonces es muy común ir por las carreteras, encontrar hombres armados con Kalashnikov, cuidando sus cabras a lo largo de la carretera. Entonces digamos que ambos trabajan bastante. No sucede lo que sucede en algunas tribus del mundo, como en Laos, que los hombres se quedaban cuidando los niños en sus viviendas todo el día y tomando un licor que hacen súper fuerte de arroz, y las mujeres están trabajando todo el día y llegan a la casa a hacer la comida. Eso lo vi en Laos. Allí no sucede eso.
Bueno, con respecto a esta fotografía, notan ustedes, el cabello sigue siendo el mismo, les gusta mucho este tipo de cabello, pero hay aquí una gran diferencia con la tribu Hammer. Ellos son de la tribu, ellas son mujeres de la tribu Bana, y hay una gran diferencia, y es que recuerdan lo que les decía del collar que llevan aquí, que lo lograron ver en las otras fotos, aquí no lo vemos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, Natalia? Una consulta que también están haciendo varias personas es sobre la educación, cómo funciona. ¿Los niños van al colegio? Si es así, qué es lo que aprenden y hasta qué edad van? En el Valle de Loma hay escuelas, definitivamente, pero desafortunadamente, en algunas regiones, en algunas zonas es bastante complicado el acceso porque no pueden llegar, no hay un transporte público, no hay un transporte que sea, que les permita que todos los días vayan a la escuela, entonces es bastante complicado y la educación en ellos, digamos que es de un nivel bastante bajo. Otra cosa es que los niños desde jóvenes empiezan a ir al campo a cuidar, ayudarles a sus padres a cuidar el ganado. Entonces es muy común que uno se encuentre niños de 8 años, 10 años, que están desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde cuidando un ganado. Y están todo el día allí. Y simplemente llevan agua o algo que tomar y eso es todo. Pero sucede muchísimo. Entonces, digamos que en el Valle del Lomo como tal, la educación un poquito complicado realmente. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Natalia? Puedes interrumpirme cuando quieras. Gracias. A ver, si otra consulta es, ¿cuántos habitantes por tribu hay en promedio? La tribu que menos habitantes tiene son los Caro, que ya la vimos, y que les decía que es muy difícil establecer un número exacto, pero no pasan de 2000. Algunas personas dicen que 1000, digamos que el número está entre 1000 y 2000. Los Hammers es un grupo bastante grande, es tal vez el grupo que más personas tienen, pero definir un número exacto, yo tengo entendido que en los Hammer estamos hablando de aproximadamente 80,000. 80,000 como parte de esta tribu, pero por lo menos los Arbore, que también es una tribu bastante grande, puede llegar a 50,000 y no hay un censo exacto de cuántas personas hay, pero lo único que sí puedo decir es que los Caro es una de las tribus que está en más riesgo de desaparecer. Bueno, Creo que algo ¿sí? interesante es también saber cómo funcionan las relaciones entre las distintas tribus, si es que hay algún tipo de jerarquía entre las tribus o cómo funcionan esas relaciones. Ellos se respetan el territorio, pero hay muchos problemas. Y esos problemas ocurren cuando de pronto un animal se escapa y va a dar a un territorio de otra tribu y a lo mejor se desaparece. Y sucede mucho entre ellos que de repente se pierden los animales y entonces lo que hacen es que los sacrifican, lo desaparecen y no se enteran de nada, ¿de acuerdo? Entonces siempre hay bastante choque en muchos de ellos y es decir, esto lo resuelven ellos realmente, porque es muy complicado a través de la fuerza pública que entren a las tribus a resolver sus problemas, es bastante complicado. Pero digamos que los territorios están definidos, demarcados de cada una de las regiones donde están ellos y no es que mantengan en una pelea continua, pero existen esas peleas. Existen y existen con bastante frecuencia, pero digamos que uno no se entera de este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Estamos hablando que puede suceder, que no sé, que tengan que caminar kilómetros para ir a buscar un animal que se les perdió y allí se formó un problema porque encontraron y se dieron cuenta, lo que sea. Ese tipo de cosas suceden, ¿de acuerdo? Entonces no es paz total entre todos. Existen algunos problemas, pero no estamos hablando de que mantengan en guerra tampoco, ¿de acuerdo? Correcto. Algo que me parece que no les quedó claro a muchos es el tema de la religión. Animistas estamos hablando de que no creen en las religiones categorizadas como religiones, digamos, para nosotros. Ellos, digamos, que creen de alguna manera en los espíritus. Entonces, no son la gran población, la religión oficial de Etiopía,
son cristianos ortodoxos, pero en las tribus del Valle del Lomo, ellos no son cristianos ortodoxos, ellos no son musulmanes. En Etiopía también está el Islam, está el cristianismo, también encontramos algo de hinduismo, pero en las tribus del Valle del Lomo, ellos son animistas, ellos no tienen una religión definida y ellos lo que creen es en un poco en el universo y en fuerzas, digamos, como espíritus, ¿de acuerdo? Bueno, continuemos. Tenemos aquí dos chicos, ellos son de la tribu Bana y lo que quiero que observen es lo que tienen en la mano. Lo que tienen en la mano es algo que se llama un descansacabezas y ese descansacabezas es una especie de almohada, para que me entiendan, de madera que cada uno decora a su manera y que lo llevan a todas partes. Ellos en toda parte, y no solamente estamos hablando de esta tribu, sino todas las tribus del Valle del Lomo, todas, siempre los hombres van a cargar un descansacabezas. Y es además un accesorio que les sirve como una silla, digamos, para sentarse en ella. Y también porque como ellos son pastores y pasan gran parte del día en el campo con sus reses, lo que hacen es que simplemente la utilizan para sentarse o para acostarse y ponerla como para descansar su cabeza. Tenemos un niño también de la tribu Bana que está subiendo a uno de los árboles al atardecer. Otros dos chicos de la tribu Bana y se distinguen por la decoración que tiene. Uno la tiene en el cuello y otro lo lleva en la cabeza. Esto es supremamente distintivo de la tribu Bana. Y nuevamente tenemos el descansacabezas y tenemos el famoso cepillo de dientes. La miel, les hablaba de la miel. Lo que hacen allí en el Valle del Lomo y en el sur de Etiopía es que en los árboles de acacia cuelgan estos como una especie de ¿cómo se llama esto? De cono, no de cono, de tarro, no sé, que hacen con bambú y le hacen un huequito, allí meten a una abeja reina y lo que hacen es crear una colmena de abejas que después de 2 meses les va a dar miel. Esto lo hice a bordo de carretera, simplemente me pareció muy curioso y estaba siempre pendiente y justamente estaba este señor subiendo a inspeccionar que ya hubiera suficiente miel. Lo que hacen es que los pesan, se dan cuenta si realmente hay miel o no, o si no los dejan un poco más tiempo, y lo que hacen es que la bajan y esto es lo que venden en los mercados o muchas veces lo ofrecen a los turistas y a las personas que pasan por la carretera. La comida típica de Etiopía, tanto del sur, del norte, de todas partes, aparte de las tribus que lógicamente comen otras cosas, es la injera. La injera es esta especie de pancake gigante que está haciendo la señora, esto ya es en el norte de Etiopía, y que tiene un sabor un poco agrio, y que está hecha de harina de tef. El tef es uno de los superalimentos, considerado en este momento superalimento en el mundo, que no existe sino allí también. Y hacen una especie de pancake de esta harina, es un cereal, y encima de este pancake le ponen, puede ser carne, puede ser vegetales, y hay una gran variedad dependiendo de la zona donde uno esté, pero a mí me encanta la comida allí. Una de las cosas que no como es la carne cruda, que ellos consumen bastante en toda Etiopía, es la carne de res cruda, la parten en trozos y la untan con picantes y la comen. Es una de las comidas que también hacen allí, pero pues que yo realmente nunca he comido porque simplemente no quiero enfermarme, ¿no? Esa injera que les mostraba la llevan justamente en estos porta injeras, que es una especie de una mesita en donde tiene una capacidad bien grande, como una bandeja para poner la injera, y aquí va una niña que lleva la parte de la mesa y la otra niña se puso la tapa en la cabeza. Entonces me pareció bien gracioso para hacer la foto. John, una consulta que se repite también, bueno, ahora vas a justamente hablar sobre las iglesias, que es una parte muy interesante de la presentación, pero una consulta sobre las tribus es, ¿se casan entre tribus? ¿Cómo funciona? ¿Eso existe?
Normalmente se casan entre ellos, es decir, por clanes. Y existe también, digamos que si alguien quiere casarse con alguien de otra tribu, esa mujer que se casa tiene que ser parte de la familia del, del marido, digamos. ¿De acuerdo? Pero normalmente se casan entre ellos. Entre ellos es la norma es que se busquen entre las tribus y entre ellos sea, digamos, que se casen. Y cuando hablamos de casarse, en muchos de los casos no hay ni siquiera una ceremonia oficial, sino que es simplemente un acuerdo en la que se llevan a la mujer desde de donde viva con su familia y se la llevan a vivir. Ahora, como ellos están divididos, digamos que pueden existir 50, no sé, 80 asentamientos de la misma tribu, ¿sí? Entonces, entre ellos, digamos, pueden hacerlo, se pueden comunicar y lo pueden hacer. De hecho, muchos lo hacen incluso entre familiares también, ¿sí? Pero no es común que se casen con miembros de otra tribu. Bueno. ¿Y es voluntario el matrimonio? Es voluntario, pero en la mayoría de los casos hay intereses también porque se tiene que dar, se tiene que pagar a la novia, perdón, al padre de la novia se le tienen que dar cabras o muchas veces, por ejemplo, el padre de la novia dice, bueno, si te quieres casar si te quieres llevar a mi hija, entonces dame 2 potes de miel y 5 litros de leche y 3 cabras. Y te la llevas. Así es, más o menos. Ok, gracias, sí. Bueno, entonces estamos en el norte, ya pasamos del sur al norte. También estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado hablar de las iglesias cavadas en la roca que hay en Etiopía. Estas están todas en el norte de Etiopía, una zona bellísima. Pasar del sur al norte en Etiopía es visitar otro mundo, es visitar otro país. Primero porque allí lo que reina es la religión y es tan fervorosa la religión allí que termina uno contagiándose no sé, de esa espiritualidad y como de esa energía que hay allí en estas iglesias. Estas iglesias, esta es la iglesia tal vez más famosa cavada en la roca que hay en Etiopía, también un sitio patrimonio de la humanidad. De hecho, Etiopía es el país africano que tiene más sitios UNESCO, más sitios patrimonio creados por la UNESCO. Esta iglesia, si ustedes ven, es un bloque de roca, esto es roca, y lo que han hecho es que han cavado hacia los lados para crear esta forma de cruz y la entrada está por esa grieta que ven al fondo. Entonces uno va bajando y llega hasta donde está la iglesia. No estamos hablando que hay una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni 20. Hay muchas, muchas, muchas iglesias. Las más importantes están en la Libela y una de las grandes ventajas de ir a la Libela y ver estas iglesias es que están muy cerca una de la otra. De hecho, hay comunicación entre ellas por unos túneles de piedra y uno termina conociéndolas todas en muy poco tiempo. Pero no solamente en la región de la Libela o la región de Ahmara tenemos estas iglesias, también las tenemos en el área de Tigray. Es una cosa absolutamente preciosa. Esa iglesia que ustedes acaban de ver es esta misma, solamente que está hecha la fotografía desde abajo. Es muy fácil estar allí en la Libela y encontrarse con un bautizo, encontrarse con una ceremonia de exorcismo. Entonces me ha tocado ver exorcismos a mí. No he hecho fotos porque no me han dejado hacer fotos, la verdad, pero es supremamente interesante porque tú ves allí unas cosas impresionantes. Pero una escena como esa, esta es una fotografía hecha hace 2 años y uno encuentra allí casi que escenas bíblicas, porque todo el mundo está vestido de blanco, todo el mundo tiene unos libros súper antiguos. Esto que uno está viendo allí podría, no sé, definir que puede haber sido hace 100 años. Esto es un bautizo, de hecho. Y de verdad que es maravilloso, absolutamente maravilloso.
Una de las iglesias, esto es dentro de una de las iglesias, la luz del sol está entrando y con el humo ambiente de las velas, del polvo, se crea esto. Él no tiene ningún tipo de iluminación en el rostro, aparte de el reflejo de esta cruz, que es una cruz de cobre, que casi siempre llevan los sacerdotes. John, disculpa que te interrumpa, un par de preguntas que se han repetido bastante. Uno, ¿son monógamos o aceptan la poligamia? Excelente, estamos hablando de las tribus. Ellos pueden ser polígamos si tienen el dinero suficiente para sostener más de una esposa, pero en la gran mayoría son monógamos. Algunas de Ok, las tribus aceptan eso. ok. Y la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de gobierno tiene Etiopía y cuál es la participación de las tribus en ese gobierno? Bueno, Etiopía tiene un gobierno, ¿cómo se llama? Ellos demócratas. Ellos son, sí, demócratas. No estoy seguro, pero sí, es un gobierno demócrata y está dividido por regiones en las cuales cada una de estas 10 regiones, digamos que el Valle del Omo está en la parte de Naciones del Sur, se llama la región en español, y cada una de estas regiones tiene un gobierno local que se encarga de crear, digamos, las leyes, pero todo está basado siempre en lo que ordena el gobierno local desde Addis, el gobierno central desde Addis, que es donde está el primer ministro. En Etiopía hay primer ministro y en Etiopía también hay presidente, que en este caso es una mujer. Y todas estas normas que son creadas allí, sí simplemente son aplicadas. Una de las razones por las cuales muchas de las regiones se quieren separar es justamente porque no están de acuerdo con el gobierno central. Ahora, una cosa que sucede mucho en Etiopía es que hay grandes problemas entre regiones y en esos problemas tiene mucho que ver la política de cada una de las regiones. Entonces, normalmente las regiones que tienen mayor influencia en el gobierno de Etiopía, estamos hablando de la región de Tigray y la región de Oromia. Entonces, el gobierno central que está basado en Addis tiene una gran influencia del área de Tigray que está en el norte, ya la van a ver. Y allí, parte de este gobierno está, digamos que está centralizado, tiene mucho que ver en que muchos de los políticos vienen de esa región. Entonces las otras regiones se molestan y por eso se crean muchos problemas entre ellos. De hecho, hace poco, hablando de hace 3 meses, hubo una cantidad de problemas, hubo muertos porque entre regiones hay grandes disputas justamente por lo que sucede con respecto al poder. ¿Sí? Gracias, John. De hecho, estamos yéndonos un poco de tu tema de especialidad, que es la fotografía, pero gracias por No, responder. si la gente lo pregunta es Sí, interesante, es interesante. Bueno, sí, gracias. de nada. Estamos en las iglesias del norte y aquí tenemos que en esas iglesias hay como una especie de cuevas en donde viven muchos monjes. Entonces hay quien decide convertirse en un monje y simplemente se va a vivir allí, a vivir una vida completamente simple y se van a vivir en estas, mira, por lo menos esto es la misma iglesia que les había mostrado y en una de las paredes existe un huequito donde vive este señor. Dentro de las iglesias siempre vamos a ver ceremonias, vamos a ver muchas personas que están allí orando y siempre hay algo que ver, la verdad. Y todas iluminadas con estas velas que ellos mismos hacen con cera de abejas. Estas son velas hechas con cera de abejas. Esto es luz de la mañana que entra por entre una de las grietas en uno de los pasadizos de las iglesias y me encanta muchísimo salir en la mañana a hacer fotografías. Para mí, la luz preferida para hacer fotografía. Lo que el señor tiene en la mano, que es una especie de bastón, pero no sé si se dan cuenta lo
lo largo que es, realmente es bastante largo, es porque no es un bastón que usen en la mano como los bastones que usan las personas de edad que necesitan ayuda, sino que es un bastón en donde se recuestan acá cuando están en la iglesia. Entonces normalmente tiene altura hasta el mentón, porque lo que hacen es que se recuestan con el mentón y sostienen su cuerpo porque pasan horas y horas orando dentro de las iglesias y necesitan esta especie de apoyo. Vuelvo al mismo de la luz de la mañana. Esto es en otra región, ya esto es en Tigray y aquí estábamos en la región de Asmara, que es donde está la libela. Esto que están viendo aquí es ahora en una ciudad que se llama Aksum, y Aksum es famosa porque allí están las tablas de la ley de Moisés, las tablas de los mandamientos aparentemente están allí guardadas. Entonces es una iglesia que se llama la iglesia de Nuestra Señora de Sión, y en esta iglesia está el arca de la alianza, en donde aparentemente están las tablas de Moisés. Entonces allí, cuando hay celebraciones a María, se llena de gente alrededor y es una cosa que para mí es bíblica estar allí. Es una cosa maravillosa ver todo el mundo vestido de blanco, ver los camellos, ver a todos los feligreses haciendo donaciones, entrando a la iglesia. Es una locura. Y esta fotografía la logré justamente allí en este sitio. Los sacerdotes van por la calle normalmente con una cruz de madera o metálica, y lo que hacen es que los feligreses la tocan con la frente y luego la besan. Es normalmente lo que sucede. Y aquí lo que está haciendo él es enseñándole al bebé que lleva a la señora en la espalda a que lo haga. Bueno, lo que les decía, parte de las iglesias, el trabajo en el campo. Ellos, como les decía, tienen sorgo, maíz. Estos son cultivos, y esta región es bellísima, se llama Geralta, y en Geralta tenemos las iglesias. Una iglesia que está arriba, aquí donde la ven, él es un sacerdote que va en este momento a entrar a su iglesia. Estamos a 200 metros en una montaña, y ellos hacían estas montañas cavadas allí en una cima de la montaña para, primero, protegerlas, y segundo, para estar más cerca del cielo. Esto es parte de esas iglesias. Esto es una de las experiencias con fotógrafos allí, justamente en una de las iglesias. ¿Qué estoy haciendo? Mami, bájale la velocidad. Esto no está editado, entonces por eso escuchan ahí todo el sonido de la gente hablando. Los sacerdotes. Esos sacerdotes tienen su familia, ellos viven en el campo y simplemente están a cargo de la iglesia, pero digamos que trabajan en el campo, y a veces cuando uno va tiene que esperar horas para que aparezca quién es el sacerdote que está a cargo. Tienen que ir a buscarlo y hay que esperar para que él vaya y abra la iglesia para uno poderla visitar. Esto es un bloque de roca que ha sido tallado. Lo que les decía, esa es una de las ceremonias, y es una Biblia, entonces el Señor está tocándola con la frente. Las vestimentas, o sea, yo diría que esto para mí, no sé, yo veo esto y para mí es como ver no sé, las historias de los Reyes Magos. Es una cosa maravillosa. Mira el tipo de sombrillas que usan. Las mismas montañas de Geralta, muy temprano en la mañana. También hay monasterios en los cuales solamente se puede acceder a través de este tipo de cuerdas. Yo no he subido porque realmente me muero del pánico, aquí no hay ninguna protección, pero ellos suben y bajan simplemente como si fuera cualquier escalera. Son expertos en hacerlo, y por estas mismas cuerdas suben los animales, las cabras, todo. Estas son las montañas de la Simien, que es uno de los parques naturales más hermosos que tiene Etiopía,
y donde está la montaña más alta que tiene Etiopía. Y es un sitio precioso donde tenemos animales endémicos allí en esta zona. Tenemos el lobo etíope, que solamente está allí, y tenemos este animalito que están viendo acá, que es un babuino y que solamente existe en esta zona del mundo. Bueno, esta es otra zona. Les había hablado al principio que Etiopía tiene grandes contrastes y esta es la zona más calurosa habitada del mundo. Esto es una zona donde hay volcanes, donde hay aguas con muchos minerales y por eso tienen este tipo de color. Normalmente las visitamos cuando hago experiencias fotográficas del mes de noviembre a marzo, porque el resto del año es bastante complicado. Complicado con respecto a que hace bastante calor. Y normalmente se va muy temprano en la mañana para poder ver. Es un paisaje alucinante, completamente diferente a cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar. Eso fue un mar hace no sé cuántos millones de años, entonces hay sal y esas placas de sal las transportan en esos camellos que ustedes están viendo aquí. Pero es una cosa bellísima, 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 bellísima. Esto es ya el este de Etiopía. Perdón si voy un poco más rápido, es porque se nos va acabando el tiempo y no quiero aburrirlos realmente. Esta región es la región de Harar. Y aquí la gran mayoría de la población es musulmana, que se dedican a los camellos y también producen algo que se llama chat, que es una planta que produce efectos alucinógenos y que ellos consumen para mantenerse activos durante el día. Además, una vestimenta, un tipo de población completamente diferente. Esas son las calles de Harar. Esto es una carnicería y habían acostumbrado a estos, ¿cómo se llama este animal? Águilas, halcones, perdón, a darles comida en la mano, que me pareció súper interesante. Todo esto es luz de la mañana, me encanta la luz de la mañana. Y hemos finalizado, les voy a mostrar un videito poco general de todo lo que...
El video es un poco un detrás de cámaras realizado durante las expediciones fotográficas que he hecho en Etiopía. Hasta aquí va la presentación. Espero que les haya gustado. Si todavía tenemos tiempo para un par de preguntas, de pronto Natalia, no sé. Nuestras redes sociales, bueno, nuestro Instagram está aquí. Yo estoy como John Quintero y Natalia está como Be Part of the Journey. Cualquier pregunta que tengan, me encanta que se contacten conmigo, escríbanme. Me pueden también, bueno, con este nombre me encuentran también en Facebook como John Quintero Photography. Y cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud, siempre estamos dispuestos a responderlas. Si les interesan también nuestras expediciones, seguro que van a estar maravillados. Así que gracias de mi parte por haber estado durante este viaje por Etiopía. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias. Gracias, John. Muchas gracias, John. Natalia, agradecerles a ambos por este viaje y por compartir, John, estas vivencias a través de tu lente. En realidad las imágenes han sido impresionantes, muy bonitas. Y en particular a todos nuestros clientes agradecerles por su participación en este webinar. Si quieren contar con la grabación de este webinar, por favor les agradeceré contactarse con sus ejecutivos. Y finalmente les recuerdo contestar la encuesta que viene al final del webinar para poder seguir mejorando hacia adelante. Muchas gracias y que tengan buen fin de semana todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Gracias, John. Bueno, ok. Gracias. Buen fin de semana. Para todos. Buen fin de semana. Muchas gracias.